el apóstol Pablo escribió. Dice, entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo, este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que nos podamos reunir en tu nombre con un corazón sencillo, con un corazón receptivo a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque entendemos que tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra dice que es más eficaz que una espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los corazones hasta las coyunturas y los tuétanos. Y, Señor, siempre cumple tu propósito. Bendíceme a mí, Señor, que podamos reconocer que simplemente somos llamados a predicar tu palabra y que hacemos lo que simplemente nos has mandado. Toda la gloria, toda la honra es tuya, la sabiduría, el poder y por todos los siglos. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, permite que mis hermanos puedan discernir, meditar, comprender, pero no solamente eso, sino llevar a cabo tu enseñanza en cada una de sus vidas. Te alabamos, Dios, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Pues este mensaje lo hemos titulado Una vida transformada. Y de eso yo les quiero hablar hoy. De una vida transformada. En este capítulo 9 de los Hechos, el apóstol Pablo escribió. Y si recuerdan un poquito antes, desde el versículo 1, está hablando de la conversión del apóstol Pablo, o antes Saulo, de una conversión, un antes y un después, ¿sí?, a Cristo. Una vida transformada. Algo hay de mi testimonio. Voy a estar también platicando un poquito. Y bueno, vamos a reflexionar un poco. Traigo una reflexión. ¿Ustedes saben qué quiere decir metamorfosis? Un cambio, ¿verdad? Eso es un cambio que transforma algo en otra cosa, ¿verdad? Ok. Vamos a estar meditando en esta reflexión respecto a la vida de una mariposa. Algunos ya se la saben, algunos otros pues vamos a escucharla y vamos a tratar de aprender un poquito, ¿verdad? Dice, un día una pequeña abertura se produjo en un capullo. Un hombre se sentó y observó a la mariposa por varias horas mientras ella se esforzaba para atravesar aquel pequeño agujero. Parecía que había hecho todo lo que podía, pero no conseguía agrandarlo. Entonces el hombre decidió ayudar
a la mariposa. Tomó una tijera y abrió el capullo. La mariposa pudo salir fácilmente, pero su cuerpo estaba marchito y pequeño y tenía alas arrugadas. El hombre siguió observándola porque estaba y esperaba que las alas se desarrollaran para ser capaces de soportar su cuerpo, es decir, que se pusiera a volar. Pero nada ocurrió. En realidad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo marchito y unas alas encogidas. Nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre, en su gentileza y voluntad de ayudar, no comprendía era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura era la forma en que Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa fuese a sus alas, de tal modo que ella solo estaría lista para volar una vez que se hubiese liberado del capullo. Algunas veces el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios nos permitiese pasar por nuestras vidas sin encontrar ningún obstáculo, nos dejaría limitados. No lograríamos ser tan fuertes como podríamos haber sido. Nunca podríamos volar. Y de esto quiero hablar, de una vida transformada. El apóstol Pablo escribió este libro y en su biografía pues encontré que el apóstol Pablo, Saulo, antes de cambiarse el nombre, él era de una región, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Él era de Tarso, una región de Sicilia ubicada en un país que ahora se llama Turquía, ¿sí? Al norte de Israel, donde está Siria, y luego arribita Turquía. Fue de padres judíos o hebreos, pero helenizados. ¿Alguien sabe qué quiere decir helenizados? Influenciados por una corriente griega, ¿sí? Y bueno, pues por lo consiguiente él hablaba hebreo y hablaba griego, ¿sí? De una familia, parece que era una familia acomodada. Ellos se dedicaban a hacer casas de campaña. ¿Usted sabía que el apóstol Pablo no quiso recibir nunca una ofrenda? Él nunca recibió, ni les dijo a las personas, denme dinero. No, él hacía su trabajo y de ahí él se sustentaba, Dios lo sustentaba. Y bueno, parece que sus padres eran temerosos de Dios y se fueron a vivir a Jerusalén. Y ahí fue donde Pablo, Saulo de Tarso, aproximadamente en el año 8 después de Cristo, él nace. Entonces era contemporáneo de Jesús. Si Jesucristo tenía 33, ¿cuántos tenía Saulo? Le llevaba 8 de ventaja, ¿sí? Tenía como, más o menos, a ese tiempo fue cuando él estuvo viviendo todas lo que veía que Jesucristo hacía. Él viene de la tribu de Benjamín y dice la palabra de Dios que él era muy bueno en el intelecto respecto a la ley de Dios, al Pentateuco. Él era un fariseo y los fariseos se caracterizaban por conocer la ley de Dios correctamente. Él sabía perfectamente la ley de Dios y la conocía perfectamente, así que sabía que iba a llegar un Mesías. Y dice que él fue educado bajo los pies de ¿quién? Gamaliel, ¿verdad? Su maestro. Parece ser que él era parte del Sanedrín y tenía poder. Y se caracterizaba porque perseguía a los cristianos, ¿verdad? Los odiaba, ¿no? Por ahí, con odio jarocho, dicen.
cómo dio un jarocho, no sé, pero era un novio muy fuerte. Y él creía que estaba haciendo lo bueno y decía que pidió cartas a los sacerdotes, los encargados de el Sanedrín. ¿Cartas para qué? Para que le otorgaran el permiso de ir hacia un lugar que se llamaba Damasco, la capital de este lugar. Y tenía que llegar a buscar a los del camino, así les llamaban a los discípulos de Jesús, porque Jesús decía que Él era el camino, la verdad y la vida. Y Él traía cartas y tenía todo el poder para poder arrestarlos, golpearlos y llevarlos a Jerusalén para encarcelarlos. Y ahorita vamos a estar comentando cómo fue su conversión. Y bueno, Pablo conocía muy bien la ley, el Antiguo Testamento, y parece que al final de sus días, él muere aproximadamente a los 62 años. Parece que tenía una enfermedad que dicen que era epiléptico, no se sabe. Otros dicen que tenía una enfermedad muy fuerte en los ojos y que en lugares en donde andaba adquirió una enfermedad llamada malaria, la malaria, allá por Asia Menor. Pero bueno, él se convierte a Cristo, tiene un encuentro con Jesucristo cuando va camino a Damasco. Al final termina preso en Roma en un arresto domiciliario. ¿Sí saben qué es un arresto domiciliario? Bueno, estás en casa, no puedes salir, eres preso. Pero ahí gozaba de ciertos privilegios y ahí tenía estudios bíblicos. Allí estudiaba la Biblia el apóstol Pablo. Muere decapitado aproximadamente a sus 62 años. También el apóstol Pedro, de igual manera. Bueno, pues esta es la biografía, más o menos, a grandes rasgos, del apóstol Pablo. Y rápidamente, una vida transformada. Vamos a estar evaluando tres puntos en donde vamos a estar evaluando nuestra vida. Usted, su vida ha estado siendo transformada. Amén. Porque si seguimos con la misma manera de pensar, la misma manera de conducirnos de antes y después cuando conocimos a Cristo, entonces no está siendo transformada nuestra vida. Y eso hoy vamos a meditar en este pasaje, donde dice la palabra de Dios, en el versículo 17 y 18, entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, perdón, ese es el 1, pues ya que estamos en el 1, comentándoles que él tuvo un encuentro con Jesucristo. Si recordamos, casi que todos lo sabemos, una luz que resplandeció desde el cielo, se le apareció y él cayó de rodillas al suelo. Y una voz que le decía a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Entonces Saulo, obediente, entró a esa ciudad de Damasco. Y dice la palabra de Dios que cuando él se levantó, no veía, quedó ciego. Y sus amigos, los que venían con él, me imagino yo que son parte del ejército, ¿no? Guardias, pues lo ayudaron a levantarse. E incluso dice la palabra de Dios que ellos veían, no veían nada, pero escuchaban la voz. Y entonces le condujeron a Damasco y por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Ahí podemos nosotros ver que Saulo tuvo un encuentro con Cristo.
Pero ¿de qué manera Dios transformó la vida de Saulo? Bueno, dice el versículo 10, había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y en una visión ha visto un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo tengo uno que para mi vida fue Ananías, pero también tengo un hermano aquí en esta iglesia que para mí fue Bernabé. Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y dijo el Señor: ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre entre los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, quise leer esta parte rápidamente porque esa es la conversión que tuvo Saulo cuando Cristo lo encontró. ¿Quién encontró a quién? ¿Saulo encontró a Cristo? No, ¿verdad? Jesucristo se le presentó en el camino. Ok. El versículo 17, para entrar a nuestro tema, y el punto número 1, es una vida transformada, es la que ha sido impactada por Dios. ¿Dios ha impactado tu vida? ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios ha impactado tu vida? Dice el versículo 17, entonces Ananías fue y entró a la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, para una vida transformada se requiere que haya sido impactada nuestra vida por Dios. Pero ¿cómo Dios está impactando nuestra vida? Cuando no conocíamos de Cristo, alguien nos compartió. No sé si tú a la primera creíste en Jesucristo, pero alguien nos compartió de Cristo cuando estábamos en una condición muy precaria. Quiero decirte que si no has tenido un encuentro con Cristo, no va a poder ser transformada tu vida. Dios en un momento de tu vida te va a permitir pasar por una circunstancia difícil para poder aceptar la ayuda de Dios a través de su Hijo amado que murió en la cruz por ti y por mí. A la edad de 16 años conocí a mi esposa, 5 años de novios. A los 22 años, teniendo yo y ella 20, nos casamos, felices de la vida, con muchas ilusiones. Ella de blanco y recuerdo que el salón a la entrada tenía como 100 metros. Y yo, flaquito como estoy, más flaco estaba. Me dice el padrino, el que llegó con el carro y muy lujoso y con el moño blanco y muy adornado, empezó a gritar: ¡que la cargue! ¡Que la cargue! Y la mesa de los novios estaba hasta el final, imagínense. Bueno, gracias a Dios, cargué a mi novia, a mi esposa ahora, y llegamos a la mesa. Ahí nos sentamos. Algo muy hermoso, muy bonito. Y vivimos una vida muy bonita a partir de ese día que nos casamos. Pero al paso del tiempo, yo crecí en un negocio que yo tengo de venta de bolsa de plástico. Empecé sin nada. Yo sé que Dios también bendice, a veces sin conocerle, es una gracia del Señor. Él bendice a todas las personas. Y empecé a tener dinero y empecé a tener personas a mi mando, una pequeña empresa, y vendíamos. Teníamos varias camionetas, empezamos a trabajar ahí en el centro de la ciudad, de ahí área metropolitana, Cuernavaca, Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, y vendíamos bien, había dinero, auto del año, dinero en la bolsa.
Y como sabemos, el dinero nos corrompe. Cuando no tenemos a Dios, cuando no tenemos a Cristo. Bueno, dice la palabra de Dios que el Señor ya nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Dice el rey David que desde el vientre de su madre Dios lo escogió. Y de igual manera a cada uno de nosotros. ¿Quién es cristiano aquí? ¿Quién ha recibido a Jesucristo en su corazón? Amén. Quien no lo ha hecho, espero que tengan una firme convicción de hacerlo. Pues en ese tiempo me volví orgulloso, vanidoso, engañé a mi esposa y obviamente con el dinero te vuelves el más vil, el más despreciado, orgulloso, que no te merece nadie. Y tuvo que pasar algo para que el Señor llegara a mi vida. Ya a partir del 2014, cuando yo empecé a trabajar ahí, empecé como en el 2001. Habían pasado ya 14 años. Una buena vida llevamos, mi esposa y yo, 8 años, mi hija Hillary más o menos tenía 8 o 9 años, pero ahí empezó todo. Yo me empecé a desviar de las promesas que le hice a mi esposa en la iglesia cuando me casé. Y por toda una vida yo la iba a amar, no importaba, en las buenas, en las malas, en la enfermedad o en la salud, en cualquier situación. Bueno, pues entonces el Señor permitió que mi pequeña empresa quebrara. Y yo me quedé con deudas, me quedé sin nada. Y ahí empezó Dios a trabajar en mi vida. Tuve muchos problemas con mi esposa, ella me odiaba, estaba muy resentida. Y como me decía, ya no te amo, ya no te quiero, lárgate, me fui de mi casa. No lo hagan, hermanos. Hay consecuencias. Y pues estando lejos, una persona le comparte a mi esposa, una vecina, que venía a esta congregación ya hace años. Hoy no está aquí, pero se sigue congregando. Está en la Ciudad de México. Pero ella le compartió a mi esposa y mi esposa creyó y empezaron a orar por nuestro matrimonio. Entonces Dios empezó a hacer una obra en nuestros corazones. Dios se presentó a nuestra vida. Y como Saulo de Tarso, que cayó de rodillas ante la luz de Jesucristo, ante ese encuentro con Dios, y quedó ciego, así yo también quedé sin nada, sin familia, solo, sin dinero, y adivinen qué, sin trabajo, ya lo dijimos. Llegué a mi casa porque Dios trabajó en mi vida. Le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a mis hijos, a mis suegros, y le dije a ella, perdóname por no ser el esposo que tú mereces, pero si me perdonas, te juro que voy a estar aquí contigo. Y no fue fácil, no fue fácil, pero el Señor nos permitió levantarnos. Aún así, mi esposa decidió dar permiso, porque antes mandaba ella. Todavía. Y yo mando, pero en la casa. Ella abrió un grupo familiar. Llegó mi hermano Charlie y mi hermana Alejandra como pastores de grupo. Yo era soberbio todavía. Yo no reconocía a Jesús. Yo le decía, ¿quieres aprender de Dios, de Cristo, de Jesús? Vamos a la iglesia, el Padrecito nos va a enseñar. Decía, pues si quieres, ve tú. Ella ya se congregaba aquí. Y quizás fueron semanas, no recuerdo bien, pero yo me quedaba en mi recámara. Y el Señor, ¿qué creen que hizo? Una enfermedad. Una enfermedad que a mí me dio papiloma humano, el virus del papiloma humano. De repente me encontré muy delgado y yo dije, me voy a morir.
Dios a veces tiene que tocarnos, no nada más con una palmada, a veces nos da un golpe y nos tira hasta el suelo. Y es cuando le reconocemos. Y es cuando le decimos, sí necesito tu ayuda. Y empecé a leer la Biblia. Y ahí me hinqué y le pedí perdón a Dios. Ahí entendí que había dos caminos. Uno era muerte y otro era vida. Y ahí entregué mi vida a Dios. Y bueno, otro día de bendición, de grupo familiar, pues decidí bajar de mi aposento alto, ¿no? Dice el hermano Charlie que estaba sentado en el sofá, de repente en la escalera empezó a ver unos pies que bajaban, temeroso, y dice, yo creo que nos va a correr el hermano, ¿no? Simplemente bajé y me senté a escuchar. A partir de ahí, no me quitan de un grupo familiar. Tuve que vivir la experiencia que Saulo vivió, un encuentro con Cristo. Yo no sé cómo has vivido tú ese encuentro, si Dios te ha impactado en tu vida. No sé si verdaderamente tú has entregado tu corazón a Dios. Vamos a estar evaluando. El punto número 1, una vida transformada es la que ha sido impactada por Dios. Ciego, discapacitado, el gran Saulo de Tarso, ¿quién era ahora? Nada, era un discapacitado, que ahora les decimos capacidades diferentes, ¿verdad? No veía. Imagínese usted, ciego. Pues Dios te tiene que quitar muchas cosas de tu vida para darte cuenta que necesitas la ayuda de Él. Dios en su palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y creámoslo, hermano. Cuando usted peca, merece la muerte. Y la muerte es espiritual. Y la Biblia habla del infierno y habla del cielo. A veces decimos, no existe. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir, yo entregué a mi Hijo Jesucristo a morir por ti, no te costaba nada, simplemente creer y recibirlo, un regalo, una gracia, pero somos tercos, somos necios, no queremos. Bueno, nosotros estamos orando por muchas personas, porque sabemos que Dios hace la obra. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que te convence de verdad, de juicio y de justicia de Dios, su justicia. Él entregó a su Hijo amado en la cruz. ¿Ustedes creen que Dios no lloró? ¿Que no se entristeció en su corazón? ¿Que Jesucristo, y no nada más, murió, sino cómo murió? ¿Qué castigo recibió? El que no cometió pecado, y fue cargado el pecado de toda la humanidad en Él. Y entregó su vida. Y aún en la cruz dijo, perdónalo, Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos amó tanto que se entregó en una cruz. Y aquí estamos hoy, por gracia, por su misericordia, estamos aquí. Esta vida transformada es con un encuentro con Cristo. Tiene que impactar tu corazón, tu vida. Si no, no vas a poder ser cambiado. Tiene que haber un antes y un después. ¿Cómo era yo antes y cómo ahora soy? Tiene que haber un cambio de vida, una transformación. Y tienes que decirle a Dios, ayúdame. Y tienes que ser valiente, porque no es fácil. Si fuera fácil, todos estuvieran aquí. Es para los valientes. Es para los que reconocen verdaderamente que Jesucristo es su Señor, su Salvador, suficiente.
Y todo es por fe. Saulo creyó porque Jesucristo le dijo, y antes de eso el apóstol Saulo, ¿qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues, ¿no? Y en la Reina Valera 1960 dice, duro es dar cosas contra el aguijón, algo así. O sea que ¿cómo te puedes poner con Sansón a las patadas? No puedes ponerte en contra de Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida, ya no hay de otra. O te rindes, porque no hay vida, hay muerte. Y el apóstol Pablo lo entendió y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué es lo que vas a hacer, Y por otro lado, Dios estaba preparando a una persona, Ananías, y en una visión le dijo, ve a la casa de Judas, no Judas Iscariote, otro Judas. ¿Qué le dijo? Ahí está un hermano, Saulo de Tarso, orando para que tú vayas y coloques tus manos en su cabeza y seas sanado. Llegó Ananías, mi hermano Charlie, a mi casa. Dice la palabra de Dios que Ananías bautizó a Saulo. Dios ocupa a personas para que en nuestra vida nosotros podamos reconocer que hay un camino bueno, pero se requiere fe y arrepentimiento. Sin fe y arrepentimiento no hay salvación. Pero no solamente creyó Saulo, que dice la palabra de Dios, entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios nos llena con su Espíritu. Ahora somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que enseña, el que instruye. Y si le hacemos caso, Dios va a transformar tu vida. Si ese impacto has tenido con Cristo y no solamente crees y te arrepientes, sino pones por obra la fe, porque la fe sin obras está muerta. Tienes que poner por obra tu fe. ¿Crees en Cristo? ¿Le has recibido como Señor y Salvador? Bueno, pues ahora déjate guiar por Él. Saulo antes, ahora Pablo. Un viejo hombre y un nuevo hombre. Una nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Lo hemos repetido miles de veces. Pero que hoy sea un parteaguas en nuestra vida. Que hoy podamos decir, Jesucristo, tú has impactado mi vida. Tú eres el que me has dado vida eterna. Tú eres el que quiere sanar mi ceguera. Tú eres el que quiere sanar mi matrimonio. Tú eres el que me quieres dar una buena economía. Y no hacer millonario, simplemente dar lo necesario. Tú eres el que quieres que viva bien con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Tú quieres que mi familia llegue a tus pies también. Pero ¿cómo va a obrar Dios en nuestra vida si no ponemos por obra la fe? Si no obedecemos sus mandamientos. Si nos escudamos y decimos, es que mi naturaleza es de pecado, es que no puedo dejar de pecar. ¿Cómo? ¿Se puede dejar de pecar? ¿En nuestras fuerzas? Solamente a través de un encuentro, un impacto con Cristo. Dios va a transformar nuestra vida, no nosotros. La palabra de Dios es alimento espiritual, es comida para nuestro espíritu. Si no la leemos,
si no meditamos en la palabra de Dios, si no oramos al Señor, si no nos acercamos a Él, somos atacados por el mundo, por nuestra naturaleza de pecado, por nuestra carne, por el diablo. Necesitamos hoy entregar nuestra vida a Cristo, verdaderamente. Saulo, ahora Pablo. Dice la Biblia que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y parece ser que no es nuestro nombre, es otro nombre. Porque Dios nos cambia el nombre. Porque ahora somos sus hijos. Porque ahora somos redimidos por Cristo. Punto número 2 es la que testifica de Cristo. Una vida transformada. No puede dejar de testificar a Cristo. Evalúa en estos 3 puntos. Si no eres cristiano, pídele a Dios que te muestre el camino. Si ya has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ayúdate pidiéndole a Dios que Él te ayude a poder ser convencido. Es la que testifica de Cristo. Dice el versículo 19 y 20, y habiendo comido recuperó las fuerzas. El Señor me sanó, el Señor me restauró, el Señor me limpió. Después de 2-3 meses que llegué al hospital, se sorprendieron los doctores. Dijeron, esa enfermedad no se quita. Pero el Señor me limpió, me sanó por completo. Jamás volví a ese hospital. Recuperé las fuerzas. ¿Tú ya recuperaste las fuerzas? ¿Ya estás entero? ¿Ya te repusiste de esa situación en donde Jesucristo te ha llevado? ¿Le has creído? Ahora estás fuerte por Él, por Cristo. Dice, Saulo estuvo por algunos días con los apóstoles que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo, este es el Hijo de Dios. Yo tuve que pasar un tiempo en esta iglesia para darme cuenta que tenía que predicar, que compartir, que decirle a la gente que en Jesucristo hay salvación, que Él puede restaurar sus vidas, que Él puede sanar, restaurar, bendecir. Muchas veces estamos esperando que Dios primero restaure mi economía, mi familia. Señor, quiero ver tus señales, quiero ver tu milagro, y después te sirvo, y después predico, y después comparto. No es así. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Con quién? Con los discípulos. Yo tuve que estar con los discípulos de Cristo en un grupo familiar. Y había estudio aquí los miércoles. Me dijeron, a las 7 hay un estudio, hermano. Yo con gusto vine. Y quiero decirles que tampoco no he fallado un miércoles. Porque es alimento para nuestro espíritu la palabra de Dios. Porque tenemos que aprender de la palabra de Dios. Sabía mucho Saulo de la ley de Moisés, pero no sabía mucho de Jesucristo. Él tuvo que aprender de los discípulos y después testificar. No necesitas mucho tiempo para dar tu testimonio a la gente. Si el Espíritu Santo está en tu corazón y es como una llama que está encendida, tú vas a ir a las calles y vas a predicar. Quizá ya se apagó el Espíritu en tu vida, en tu corazón. Quizá ya llevas muchos años de cristiano. Quizá estás dolido por muchas circunstancias. Pero hoy renuévate. Dile a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda de dónde te ha sacado. Recuerda qué ha hecho Dios en ti. Hoy, gracias a Dios, tengo un negocio que nos da para comer y para solventar las necesidades. Tengo una esposa que me ama.
Tengo unos hijos que los amo. Y gracias a Dios porque Él nos ha restaurado, Él nos ha dado vida, nos ha dado salud. A veces digo, seré un desgraciado, Señor, si me doy la vuelta y me voy. Testifica. Háblale a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu mamá, a tu vecino, a tu amigo. Testifica. Y testificar es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y murió en la cruz por ti y por mí, y ahora tenemos vida eterna por gracia. Punto número 3. Es la que da testimonio de ser cristiano. Evalúate. Punto número 1. Es la que ha sido impactada por Dios. ¿Has tenido un impacto de Dios en tu vida? Entonces Dios está transformando tu vida. Pero si no, no va a transformarla. Podrás llevar aquí 100 años y no le vas a servir al Señor. Podrás estar aquí el domingo, podrás estar en un nivel de capacitación, podrás estar un miércoles, pero no vas a tener el anhelo en tu corazón de servirle a Dios, ni menos de testificar. Dice la palabra de Dios en el versículo 21, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Los confundía, porque Saulo perseguía a los cristianos y los golpeaba. Y decían, tú eres ese que nos golpeaba y que andabas buscando que nos matasen. Pero él les decía, no, ya hubo un encuentro con Cristo. Ahora soy cristiano. Ahora soy como ustedes. Ahora soy hermano en Cristo. Créanme. Pero no nada más por sus palabras, sino por sus acciones. Dice, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo demostramos a la gente que Jesús es el Cristo? Sorprende al mundo. Piensa en grande. Él fue misionero no nada más de un lugar a 5, 10, 15, 20 kilómetros. Él fue un misionero a la distancia, miles de kilómetros. No había transporte. Tenía que ir caminando. ¿Sufrió? Sí, sufrió. Mucho. Lo apedrearon, casi matarlo. Casi para matarlo. Padeció mucho por Cristo. Esa es la vida de un cristiano. Padecer por Cristo. No queremos padecer por Cristo. No queremos dejar de ver la telenovela o el fútbol. No queremos dejar nuestro tiempo porque es importante para mí. Estoy cómodo, estoy feliz, estoy tranquilo. Dios ya me salvó. Soy hijo de Dios. Dios ya restauró mi matrimonio. Dios ya me restauró en mi economía. Ahora tengo un negocio donde me da de comer. Gracias Dios. Ahora me siento en mi sillón, tranquilo. No. Recuerda de dónde Dios te sacó. Ámale con todo tu corazón, dice Dios. Y toda la ley de Moisés se resume a 2 mandamientos. Y amarás a tu Dios con toda tu mente, transformándonos por la palabra de Dios, con todo tu corazón. Porque si le amas a Dios, le vas a obedecer con todas tus fuerzas. Todas tus fuerzas es todo. Es con tu salud, es con tu dinero, es con tu familia, es con todo lo que Dios te ha dado. Y entonces Dios transformará tu vida. Saulo, ahora Pablo, predicó el Evangelio. Y yo me imagino que era feliz predicando. Era feliz sufriendo por Cristo. Porque esta no es nuestra vida.
Esta vida se acaba. Somos peregrinos y ciudadanos. ¿De dónde? Del cielo. Somos de Dios, de Cristo. Allá está nuestro lugar, no aquí en la tierra. No te afanes, no te preocupes por dinero, por calzado, por comida. El Señor siempre te lo va a dar. Sin embargo, estás dejando de hacer algo hermoso y maravilloso, que es compartir la palabra de Dios, que es servirle a Dios. Dios me ha permitido conocer este lugar y a cada uno de ustedes. Y nuestra oración es esa, que todos le sirvamos a Dios, que todos dispongamos nuestro corazón a Él. Y entonces habrá 2 cultos, y entonces habrá 20 grupos familiares, y entonces toda la gente aquí conocerá de Cristo. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Que sea un parteaguas hoy, este día, de poder hacerlo, de poder cambiar nuestra vida, de arrepentirnos verdaderamente. Y por gracia, por misericordia, sirviéndole al Señor de todo corazón, no por vanidad, no por orgullo. El diablo quiere que no le sirvas a Dios. El diablo quiere que se interrumpa la obra de Cristo. Pero ¿qué crees? La obra sigue, sin ti o sin mí. La obra sigue, y algún día estaremos delante de Dios y Él nos va a pedir cuentas. Nos va a decir: yo mandé a mi Hijo Jesucristo y murió por ti. Y aquel hermano te compartió. Y Bernabé es mi hermano César, el mentor de Pablo. En la mañana, qué hermoso poder compartir que es mentor, que es discípulo. Una vida transformada que impacta a las personas. Eso es lo que Dios quiere. Una evidencia de que somos hijos suyos. Es importante que conozcamos la palabra de Dios, la Biblia, y cómo defender nuestra fe. Pero más importante es tu manera de vivir y de respaldar la palabra de Dios en tu vida. Si no, somos cristianos que estamos incompletos, no somos enteros. Que este mensaje nos ayude a poder recapacitar, a poder meditar, a poder de veras creerle a Dios y arrepentirnos y decirle: Señor, si no lo he hecho bien, ayúdame a poder superar las situaciones y poder avanzar y poder crecer. Gracias a Dios hay un lugar en Chiconautla, estamos orando, porque primeramente Dios, próximo año esperemos que ya haya cultos ahí. En San Pablo estamos orando para que Dios levante una misión. Esperemos que el Señor lo haga y acompáñenos en sus oraciones también. Pues vamos a orar, hermanos. Acuérdense, una vida transformada es la que ha sido impactada por Dios, es la que testifica de Cristo, y punto número 3 es la que da testimonio de ser cristiano. Vamos a orar. Padre celestial, Señor Jesús, gracias por la meditación de tu palabra. Verdaderamente, Dios, no somos nada. Dice tu palabra que del polvo nos has formado y que al polvo volveremos. ¿Dónde queda el orgullo, vanidad, resentimiento, odio? Nada. Algún día, Señor, dejaremos de existir. Pero ayúdanos a comprender que hoy estás hablando a nuestra vida y que quieres que nos esforcemos a poder llevar una vida cristiana correcta delante de ti. No solamente aquí, Señor, sino en todo lugar donde nos encontremos. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice aquí a tu iglesia. Gracias por permitirnos ser parte de esta iglesia, Unifam Coacalco, Familias Unidas en Cristo, donde el poder, el amor y el poder de Dios se manifiestan. Gracias porque estamos y nos permites formar líderes de excelencia, viviendo a través de esos 5 propósitos: adoración, compañerismo, evangelismo, ministerio y discipulado. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Los pongo en tus manos. Bendice cualquier área de su corazón que ellos
requieran poder restaurar y crecer, y así, Señor, amarte con todo su corazón. Gracias, mi Dios, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.